O sea, el paciente estaba sano y le apareció cirrosis. No, tiene que haber una enfermedad de base que termine esa enfermedad de base o como complicación de esa enfermedad de base se genere la cirrosis. Puede ser una hepatitis crónica, ¿sí? Puede ser un cáncer, puede ser una insuficiencia hepática, ¿sí? Algo que el paciente tiene primero una enfermedad de base que termina en esa cirrosis. En la cirrosis lo que hay es una destrucción del parénquima hepático, ¿sí? Hay una muerte que es una muerte progresiva, una destrucción progresiva del tejido hepático, del parénquima hepático. Porque un compromiso que ya lo habíamos visto anteriormente en las hepatitis crónicas, ¿sí? Perdón. ¿Sí? Esa es la evolución de la enfermedad. Inicia con un hígado graso alcohólico, en donde, hablábamos ahorita en la hepatitis crónica, se inflama el hepatocito y el hepatocito no puede liberar la gotica de grasa que tiene adentro, se empieza a acumular esa gotica de grasa y fuera de eso, por fuera del hepatocito se empieza a acumular otra grasa que como que está esperando que el hepatocito libere esa grasa para yo entrar, ¿sí? Entonces, el hígado se aumenta de tamaño, adquiere una característica grasosa. Se llama hígado graso. Hígado graso se llama, hígado graso. Adquiere una coloración amarillenta, ¿verdad? Luego continúa el ataque del proceso degenerativo, ¿sí? Ese es un hígado graso. ¿Sí? Bueno, luego viene la hepatitis alcohólica propiamente dicho, cuando ya empieza a haber destrucción del tejido hepático y va a haber una migración alta de polimorfonucleares, o sea, de neutrófilos, de macrófagos, ¿sí? En los sitios donde se está muriendo inicialmente el hepatocito empiezan a aparecer fibras colágenas, comienzan a aparecer fibras colágenas. Y esto aparece es alrededor de la vena central, ¿sí? Que la vena central, pues resulta que el hepatocito, visto, es así, como, y aquí está el hepatocito, y entonces aquí al lado hay una arteria y hay una vena, que se llaman la arteria y la vena central, que son los encargados ya las últimas ramificaciones que me da esa arteria hepática para llevar los nutrientes al hígado, ¿sí? Y sacar esa gotica de grasa que el hígado metabolizó y sacarla por la sangre, ¿cierto? Entonces comienza a ir a depositarse las fibras colágenas alrededor principalmente de la vena central. ¿Qué pasa? Que después llegan y estas fibras colágenas comprimen la vena y la cierran, ¿sí? Completamente la taponan, y es cuando empieza a morirse el hepatocito, se empieza a morir el tejido y ya no aparecen fibras colágenas, sino que aparece el tejido fibrótico, y es la tercera fase de la enfermedad, que es cuando ya está la hepatitis, la cirrosis propiamente dicho. Y empiezan a aparecer esos chichones, el hígado adquiere una consistencia nodular y se disminuye de tamaño el hígado. Primero se distiende en la fase inicial de la enfermedad, se distiende, se produce hepatomegalia, y luego en la fase media de la enfermedad y en la fase tercera, principalmente en la fase tercera, por la muerte del tejido hepático comienza a irse disminuyendo el tamaño del hígado. Y esa es la fase 3 de la cirrosis alcohólica. Dentro de los síntomas, todos los síntomas que ustedes se quieren imaginar tiene esta enfermedad. ¿Por qué? Porque es el hígado que está afectado. Y acuérdense que el hígado tiene muchísimas funciones: desintoxicar, formar cuerpos cetónicos, metabolizar las grasas, a nivel digestivo formar la bilis, ¿verdad? Metabolizar los fármacos, señor. ¿Se refiere a alcohólica, cualquier tipo de alcohol? Cualquier tipo de alcohol. Cualquier tipo de alcohol. Y eso es cuando es o digerible, o también puede ser cuando se, digamos, gases o así. No, cuando es tomado. Okay. El alcohol es la principal causa de cirrosis, aunque existen otras causas, como la hepatitis crónica, ¿sí? Pero la principal causa de cirrosis es el alcohol, el alcoholismo, ¿sí? Entonces, todos los síntomas que ustedes se quieran imaginar,
¿Por qué? Porque la enfermedad es progresiva y una cirrosis termina como complicación en una insuficiencia hepática o termina en un cáncer también, igual que la hepatitis crónica. ¿Sí? Bueno. El diagnóstico, igual que la hepatitis crónica, a través de las pruebas de funcionamiento hepático, pero quizás el diagnóstico más acertado es la ultrasonido, la eco. La ecografía es confirmatoria, la ecografía, ¿verdad? Las complicaciones pueden aparecer varices esofágicas, se puede generar hipertensión portal, la encefalopatía hepática, ¿sí? Confusión mental, ascitis, sepsis, cáncer, insuficiencia renal, coma, muerte del paciente. La cirrosis en la fase inicial, es decir, en la fase de hepatitis, el hígado graso alcohólico es reversible, ¿sí? Se puede detener la enfermedad, pero ya en la segunda fase ya es irreversible la enfermedad. Se puede estancar, sí, pero ya no se puede retroceder. Y en la tercera fase, la de la cirrosis propiamente dicho, la enfermedad es incurable, es irreversible y es progresiva. ¿Ni con trasplante? Ah, bueno, ya con trasplante es otro cuento. Ya queda como nuevo. Ya es otro cuento. Con trasplante ya es otro. Sí, queda. Sí. Ya para seguir bebiendo. Pero pues como nosotros acá somos tan pro